fariseos, una secta del judaísmo, conocida por su deseo de lograr la santidad, su deseo de ser diferentes a como eran los otros judíos livianos. Así que los fariseos quisieron corregir el camino y crearon una cantidad enorme de leyes que tenían el propósito de que se hiciera muy difícil salirse del camino correcto. Ellos llegaron a la conclusión: como es tan fácil salirse del camino, como es tan fácil elegir el camino incorrecto, vamos a hacer esto difícil. Vamos a poner cercas, vamos a poner vallados, vamos a ponerlo difícil. Y entonces crearon un montón de leyes que eran leyes protectoras de las principales leyes. Pero como esto no era más que una fachada, no era más que una corrección externa, esto trajo como consecuencia entre los mismos fariseos que surgiera otra manera de pecar en el camino. En el camino del Señor, entre comillas, ahora había otra manera de pecar. ¿Y saben cómo se llamaría esta otra y nueva manera de pecar? El legalismo. ¿Cómo? El legalismo. El legalismo se enfoca en pecados, no en el pecado. El legalismo es una moralidad externa, ya que se enfoca en las malas acciones, olvidándose de la verdadera causa, que es la separación de Dios. El pecado no es otra cosa que la separación de Dios. Y los pecados no son otra cosa que los resultados de esa separación. El pecado es la rebeldía contra Dios. No nos gusta obedecerlo porque tenemos un impulso que nos lleva a tomar otro camino. Entonces empezamos a cometer pecados, pero ya tenemos un pecado, que es esa rebeldía, ese impulso, esa separación de Dios. Y el Señor contó una parábola en la cual un fariseo fue al templo a orar, y en ese momento de oración coincidió con un publicano, en otras palabras, con un cobrador de impuestos. Así que ahora, en la iglesia, en el templo, están presentes dos individuos muy contrastantes. Uno representa la santidad, uno tiene fama de santidad y el otro tiene fama de pecado. Y los dos comienzan a orar. Yo voy a enfatizar en este momento la oración del fariseo. Dice que, puesto de pie, el fariseo oraba así, dice el Señor. Está en Lucas 18, versículos 11 y 12, y yo voy a estar leyéndolo en la traducción en lenguaje actual. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Noten que aquí el Señor escoge 2 virtudes que este hombre tenía, y 2 virtudes específicas, 2 virtudes que eran la privación de cosas que nos gusta. Nos gusta comer, nos gusta que llegue ese momento del almuerzo, de la cena, y que haya una buena comida y disfrutar de la comida. Nos gusta esto, pero el fariseo decía: yo ayuno 2 veces a la semana. En otras palabras, 2 veces a la semana yo me privo del alimento que tanto me gusta. Además, te doy la 10ª parte de todo lo que gano. En otras palabras, me estoy quitando en la 10ª parte del dinero que gano. En otras palabras, mi Señor, yo soy excepcional.
yo no soy como los otros hombres, ni mucho menos como este publicano pecador. Este es un hombre que no se considera pecador, sencillamente porque no practica ciertos pecados. Y mira, yo quiero presentarte aquí esta línea. Tú puedes ver ahí en la pantalla una línea y espero que la veas recta porque me esforcé bastante en trazarla y que me quedara lo más recta posible. Por lo tanto, eso es una línea recta. Claro, es una línea recta si la comparamos con estas otras. Vean ustedes, estas otras dos líneas para nada están rectas. Y la línea que yo hice es una línea que está bastante recta. Repito, está bastante recta comparada con estas líneas. Pero si yo la comparo con esta otra línea, que realmente es una línea recta, vamos a ver que la mía, que yo consideraba que estaba bastante recta, no está para nada recta. Tiene curvas. ¿Saben algo? Eso es lo que le pasa al legalista. El legalista vive comparándose con otros, comparándose con el publicano, comparándose con el cobrador de impuestos, comparándose con aquel que no tiene una dieta como la que tiene él, comparándose con aquel que no hace tantos esfuerzos como hace él. Y cuando él se compara con esos otros individuos, él se ve recto. Y ese es el mayor engaño que podemos tener. Por eso él va al templo a orar y en ningún momento él se siente miserable. Porque él se siente perfecto. Él ha llegado. Él en ningún momento ha salido del camino. Pero el asunto es que en esta vida, en la vida en Cristo, nosotros no estamos llamados a compararnos con otros. El autor de la carta a los Hebreos lo expresa claramente. Puestos los ojos en Jesús. En otras palabras, no pongas tus ojos en los seres humanos, porque los seres humanos siempre van a tener una línea que no es recta. Por muy recta que tú veas la línea de un ser humano, cuando se compara con Jesús, es una línea que no es recta. El legalista entiende que si no ha cometido pecados, no es pecador. Y sencillamente no se considera pecador porque se está comparando con otros pecadores.